Hoy cruzaremos una de las fronteras más bonitas por las que he viajado, desde El Salvador a Nicaragua en barco. Lo único es que Nicaragua no me deja entrar el dron, si no me considera un terrorista. Así que me toca volar, nunca mejor dicho, sobre la bicicleta. ¿Cómo lo haremos? Lo vemos en el episodio de hoy, donde toca tomar decisiones que marcan el viaje en bici. Vamos a ello. Lo habíamos dejado cerca de San Miguel, ahí en El Salvador, que estaba esperando este repuesto justamente de la bomba MSR Dragonfly, que se me rompió una parte. Y allí estuve unos días esperando a que me llegara el paquete y aprovechando para trabajar, editar y conectar con otras personas en un hostal, ya que estaba en un hostal de estas de habitaciones compartidas, y entonces pues es un buen sitio para conocer a otra gente viajera, compartir historias y anécdotas, ¿no? Y llegó el paquete, tardó unos días, y entonces también aproveché en San Miguel para enviar el dron, ya que íbamos a tomar el ferry de La Unión a Nicaragua. San Miguel y La Unión eran unos 30-40 kilómetros. Lo único que al llegar a La Unión era carnaval en diciembre. Carnaval en España se celebra en marzo, pero llegué allí y había una especie de carnaval y había una fiesta montada allí que... Familia, estoy acampando en el parking del hospital, aquí en La Unión. Por ahí mi tienda de campaña. Mañana, a las 7 de la mañana, agarro pues como un barquito para Nicaragua, Potosí, una hora más o menos, hora y media. Después ahí frontera y empieza Nicaragua. No sé qué me voy a encontrar, pero la verdad que bueno, hay que estar al loro porque bueno. Además he mandado el dron desde San Miguel, aquí en El Salvador, hacia Liberia. Entonces tengo unos 12, 13, 14 días, porque estamos en periodo de Navidad, festivos. Entonces pues tengo algún día más de margen, pero tengo que cruzar Nicaragua en unos 10 días más o menos máximo, pero voy a intentar hacerlo con menos. Mañana empieza por la aventura. El Salvador ha sido un país maravilloso, maravilloso, muy caluroso, pero maravilloso. Ha cambiado drásticamente, este país es muy seguro para viajar. Sí que siento que no es mi estilo de país, entonces hay muchos volcanes, pero siento que necesito un cambio de aires bastante pronto, y por eso hasta Panamá voy a darle caña. Pero bueno, familia, mañana Nicaragua, con muchas ganas de cambiar de país. Vamos a ello. Con el tema del carnaval, dormido 4 horas. Hasta las 2 de la mañana ha habido música. Estuve a punto de unirme y ya ir de reenganche hasta Nicaragua ya y tirarme ahí en la playa. Porque además han tirado un trueno a las 2 de la mañana. Pero digo, guau, tío, solo me faltaba eso, que estaba ya así. Y no, pero bueno. Chao, majo. La verdad que la salida de El Salvador hacia Nicaragua fue bastante auténtica.
te diría que de las más auténticas que he hecho, yo creo que la más auténtica que he hecho es desde Pakistán a la India. Esa frontera es única, creo que es la más espectacular que he visto. Tenéis el vídeo por el canal, allí lo cuento la historia. Es increíble lo que festejan, o la celebración o la ceremonia que hacen cada día. Adiós El Salvador. Ha sido bonito mientras duró. 2 horas casi aquí inmigración, un caos heavy. Pero bueno, ahora ya el barquito y después la migración de Nicaragua. Que esa dicen que es muy lenta también. Pero bueno, nosotros nos vamos por el Golfo de Fonseca, que es por aquí y por allí Nicaragua. Pero en cuanto a El Salvador a Nicaragua, puedes agarrar una pequeña lancha que va cruzando el Golfo de Fonseca, y la verdad que había momentos que era muy muy bonito, porque quedaba Honduras a un lado, El Salvador a otro lado y Nicaragua delante tuyo, ¿no? Y veías 3 países en un momento, y la verdad que fue muy 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 bonito. Y como os decía anteriormente, pues Nicaragua es un país donde entrar con un dron se considera terrorismo. Entonces tuve que enviar el dron desde San Miguel, El Salvador, hacia Liberia, a Costa Rica, y eso me hacía que no tuviera mucho tiempo para cruzar Nicaragua y tuviera que tomar, el camino rápido y no parando en sitios pues más turísticos o más entrañables, ¿no?, para viajar en bicicleta, como es la isla de Metepec, y bueno, hacer como Nicaragua bastante rápido. Bueno, familia, Nicaragua, acabamos de cruzar la frontera. Bastante lentos, pero bueno, estamos aquí. Momento, buena carretera, buena gente, la de la frontera. En general me ha tocado un guardia que me registre la bici, porque me ha registrado la bici. No todo, pero muy majo. Que bueno, se me ha puesto a hablar si era del Barça o del Madrid, y pues yo era del Barça y él era del Barça, pues entonces ahí ha hecho todo bajada ya, es muy fácil. Pero bueno, un muchacho le ha enviado el dron, entonces ahora le estaban entrevistando porque podría ser terrorismo esto. Entonces, es un poco la emoción de siempre cruzar fronteras, la bonita. Entonces, estos primeros 60 kilómetros me han dicho que son muy bonitos. Me tengo que aprender los pueblos, así que no voy a decir pueblos porque siempre me regañáis porque no digo en los pueblos, así que bueno, pues no lo digo. Pero voy dirección al León y allí es el plan. Bueno, estoy buscando un sitio para ir a dormir. Hay como un camping por aquí. Sí, está todo vallado. Mirad. Está todo cerrado por los animales, todo. He ido a preguntar a un par de sitios, pero me han dicho que no. Al hospital y el otro sitio no sé qué era, pero me han dicho tampoco. Entonces voy aquí. No tengo muchas Córdobas, pero a ver qué me encuentro. Ayer acabé aquí, ahí atrás, es como la finca de este señor. Me van a pagar unos 7-8 dólares, pero bueno, tenía ducha, y bueno, pues ni tan mal. Bueno, no quería pagar el primer día, pero el primer día a veces es como, ya os digo, entrar a un país, hay que agarrarle el feeling, y no quería muchos altercados.
Porque ya os digo, está como todo vallado, hay mucho ganado en Nicaragua y está muy vallado. Meterse para ahí dentro, pues sería propiedad privada. A ver, no será como Estados Unidos que te sacan una arma, pero es curioso porque una de las cosas que esperaba encontrar en América era que Estados Unidos estuviera súper vallado para acampar y de momento ha sido uno de los países más fáciles para acampar. Así que, bueno, va saliendo el sol por ahí, deben ser un poco menos de las 6, pero es que hay unos gallos ya que a las 4 de la mañana ya estaban dándole duro. La verdad que me pareció un país muy bonito, aunque sí que es cierto que tiene una política un poco extraña. Está considerado un régimen dictatorial ahora mismo. Yo estuve hablando con gente local y me decían que el pueblo o el país está prosperando bastante bien económicamente, pero otras personas me decían que estaban un poco, bueno, en contra, ¿no? Es lo de siempre. Es lo bonito también de viajar en bicicleta, que vas viendo como diferentes puntos de vista locales. Bueno, cuando entras en un país con la mente un poco vacía, sin prejuicios, vas viendo cómo opina esa gente, ¿no? Y creo que es importante también, pues, bueno, escuchar lo que tienen que decir y tú entender qué está pasando realmente en este país, ¿no? Porque podemos leer noticias o ver vídeos o cualquier cosa mediante información o canales de información y nosotros extraer una idea. Pero lo más importante para mí es siempre escuchar a la gente local, ¿no? Y si hay puntos diferentes de vista, es ya porque ves un poco, puedes contrastar información e ir entendiendo qué se cuece realmente en el país. Aquí he dormido, al lado del león. Por ahí hay unos bomberos que, bueno, ayer no me pudieron ayudar, pero bueno. Y acabé aquí dentro, que nada mal. Lo único que hay un gallo por aquí, que bueno, a las 5 de la mañana le da al pico. La verdad que era curioso porque desde toda la parte central de Nicaragua hacia Costa Rica, digamos, más al sur, hacía un viento terrible, porque entra desde el Atlántico y al tener toda la laguna de la isla de Ometepec, ese lago, allí entra un viento, ¿no? Y hacía muy difícil pedalear esos días. En ese momento, pues, como también andaba con prisa, porque ya os digo, tú cuando mandas el dron tarda unos 3-4 días en llegar, muy rápido, y después te dan como un margen de una semana aproximadamente para recoger el paquete. Si no, ese paquete se devuelve a su lugar de donde lo has enviado, en ese caso San Miguel, ¿no? Un viento terrible, no se puede pedalar hoy. Qué bonita se ve la vida a 26 grados. Hemos subido 600 metros, son unos 700 metros de desnivel y hay un cambio de temperatura y me está soplando el viento a favor, de cara, va cambiando porque estamos en una sierra y está un poco loco, pero está fresco, tú. O sea, prometo que había días que no sentía esta sensación, muchos días. Ha sido curioso porque el hombre ha ido muy rápido, o sea, en 40 minutos ha hecho 80 kilómetros. Muy rápido. Había un mega control antes de empezar la última subida y ha ido directo a saltárselo y ha dicho pase, comandante o sargento o algo así. Así que era alguien
del gobierno porque no me ha querido dejar entrar en su coche. Me ha dicho, no, tienes que ir atrás. O sea, no te puedo dejar aquí delante. Y digo, vale, me meto atrás. Y ha ido volando. Y había como un control y había como, te diría, 20 coches. Y se lo ha saltado todo, le han dejado pasar. Paisaje muy bonito, además. O sea, os prometo que hacía días que no sentía esta sensación. Además, la capital, a ver, voy a cruzarlo, voy a enseñar. Está ahí abajo. Todo eso de ahí abajo, Managua, creo. O está por ahí abajo. Bueno, el viento, como veis, como hay una laguna, como un golfo ahí, pues entra directo hacia aquí y sopla el viento. Entonces abajo estaba viniendo, como eran 80 kilómetros, directos en contra. O sea, por eso también he hecho raite, como le llaman aquí. Llegaremos a los 1000 metros, entonces tengo que hacer 2200 metros más y voy a dormir arriba, o sea, voy a dormir fresco hoy. Y mañana volvemos abajo, porque es como un turoncito y bajas otra vez. Entonces, al menos que dure un poco el espejismo este, y mañana volver al calor. Un poco de lluvia, ¿no? Cuidado con lo que pides, que a veces se hace realidad. Está cayendo una tromba de agua bastante bestia. Por suerte, estoy aquí en la capilla y refugiado. O sea, bueno, sería brutal ya dormir aquí dentro, pero no creo que sea el caso. Pero bueno, a mí me han dicho que tener la tienda ahí atrás, pero con la que está cayendo, quién sabe. Buah, buenos días. Pues mira, 25 de diciembre, la Navidad aquí. Hostia, he dormido creo que 11 horas del tirón. O sea, lo único que me he levantado y hace un viento ahora. O sea, para que os imaginéis, son las 7:30 ahora. Yo creo que a las 8 estaba durmiendo. Pero bueno, lo que hay. Es que yo llevo muchos días que el calor no me deja dormir bien. Hoy estábamos a 15 grados o así, por la noche. Hostia, es que se ha dormido perfecto. Y con este viento yo creo que un poco más. Porque veáis, estoy con el saco gordo, que evidentemente no lo tengo cerrado. Llevo el saco, sábana por debajo. Entonces, porque ayer no me pude duchar, entonces, bueno, aunque me duché con la lluvia. Hace un viento terrible, no sé cómo voy a desmontar esto. Además tengo todo, las alforjas aquí las metí dentro porque se me ha levantado la tienda, porque no puedo colocarla bien. El terreno de fuera es súper irregular, entonces estoy como en un trozo así de, como si de asfalto, y el otro, pero bueno, he dormido. Así que empezamos el día, familia, a ver qué encontramos hoy, que lo de hoy ha sido un espejismo. Hoy bajamos otra vez al nivel del mar y... ¡calor! Puede que algunos os preguntéis por qué no fui a Honduras y directamente pasé de El Salvador a Nicaragua, ¿no? La verdad que en El Salvador mucha gente me decía que como todo el tema de las pandillas se habían ido a Honduras, estaba el país un poco delicado, ¿no? Y bueno, tomé la decisión además que al enviar el paquete de Honduras a Costa Rica era más caro que enviarlo de El Salvador a Costa Rica. No me preguntéis por qué, eran unos $20 de diferencia. Y entonces, pues bueno, me ahorré esa parte, sí que después tuve que pagar la lancha. Pero la verdad que no me arrepiento porque, bueno, ya os digo, yo estoy en otros grupos de viajeros y dicen que Honduras ahora mismo es un país inestable, ¿no? Que te puedes encontrar lo mejor y te puedes encontrar lo peor. Entonces me sabe mal por los amigos hondureños o hondureñas que me sigáis y bueno, porque alguno me ha escrito si van a venir al país, pero a veces tienes que tomar decisiones viajando en bici y esta es una de ellas, ¿no? Y no es porque yo considere que Honduras sea peligroso, sino tomé la decisión de hacerlo así y no hay más, ¿no?
simplemente. Y aquí me levanto. Está por ahí la carretera. Por ahí comí algo en un restaurante ayer y vi que tenían un espacio aquí detrás. Y he pasado la noche aquí. Una muy buena noche, poco calurosa. Se ha notado el cambio de temperatura. Hemos dormido a 24 grados hoy. Y ayer estaba durmiendo a 15 grados. Entonces, como podéis imaginar, ayer dormí mucho mejor. Pero bueno, vamos a esperar a que el sol salga. No sé qué la tienda, que hay un poco de humedad. Entonces ahí arrancaremos el día. Ayer fue curioso porque ya os digo, estaba en este restaurante y pues estaba uno como una familia, como pasando el día de Navidad allí. Y bueno, yo empecé con la propietaria, después vino su familia y me empecé como a hacer amigo de todos. Y me dijeron, vente mañana al pueblo de Rivas, que está a 30 kilómetros. Me dijeron de ir allí ayer, pero estaba justo el sol muy bajo. Hasta salió un momento, pero dije, no, si no puedo, tío, no hay sol, hacía un viento. Y digo, no, Alex, no, no te flipes. Y volví aquí, planté la tienda, pasé la noche aquí y les dije que, bueno, mañana pasaba por allí, si podíamos tomar un café, pues si les hacía ilusión, pues eso. Y nada, pues de momento es parar aquí, un poco de ruido de la carretera, eso sí, porque estamos cerca de la frontera, estamos a 60 kilómetros de Costa Rica, pura vida, papá. Y nada, con ganas, allí voy a pasar el fin de año, así que esa es la idea. Nicaragua, la gente muy amable, o sea, me ha flipado porque por donde paso, muy amable. Pero es que desde Canadá, que así lo siento, a cada país la gente es muy amable, así que podéis viajar por el mundo tranquilamente. Y así cruzábamos Nicaragua, rápido debido a que a este país no acepta drones, los cuales son considerados terrorismo. Algo muy extraño e inexplicable, a pesar de que sí, son utilizados en guerras, pero debemos ser capaces de entender, de distinguir cuál es el propósito real de cada individuo, y más cuando ves un dron de filmación. Pero en general, un país agradable si estás pensando viajar ya sea en bici o no. Yo por mi parte sigo rumbo al sur, rumbo a Panamá, no sin antes llegar a uno de los países más caros de América, Costa Rica. ¿Cómo sobreviviré a esos precios? Lo veremos en el siguiente episodio, familia. Un abrazo y hasta el próximo. Gracias por estar ahí detrás siempre. Un abrazo.